nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente la Santa Eucaristía, pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, Piedad, piedad. Señor, 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 Piedad, 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 piedad. Cristo, piedad, Piedad, Cristo, piedad, piedad. Cristo, Cristo, Piedad, 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 piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le convierta en lepra, lo llevarán ante el sacerdote Aarón o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará de luto y despeinado, embozado y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro, vivirá aislado y se quedará fuera del campamento. Palabra de Dios. Al pedirte socorro,
me protege, Señor. Al pedirte socorro, me protege, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa, y han sepultado en el olvido su pecado. Dichoso aquel a quien el Señor no le tiene en cuenta su delito, y que tiene limpia su conciencia. Al pedirte socorro, me protege, Señor. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Al pedirte socorro, me protege, Señor. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Al pedirte socorro, me protege, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo que hagáis, ya sea comer, beber o lo que sea, hacedlo todo para gloria de Dios. No hagáis nada que ofenda ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, que yo también procuro en todo satisfacer a todos, no buscando mi propio provecho, sino el de los demás, para que se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se acercó a Jesús un leproso, se puso de rodillas y empezó a rogarle: si quieres, me puedes dejar limpio. Jesús sintió compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero que quedes limpio. Y enseguida se le quitó la lepra y quedó limpio de su enfermedad. Luego Jesús, con palabras severas, lo obligó a irse. Además le dijo: cuidado con decirle nada a nadie. Vete y preséntate ante el sacerdote y ofrece por esta purificación lo que ordenó Moisés, de manera que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre se fue y empezó a contarle a todo el mundo y a difundir la noticia, de modo que Jesús ya no podía entrar públicamente a ninguna población, sino que se quedaba fuera en sitios descampados, pero de todas partes iban a buscarlo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo, ya a las puertas, el próximo miércoles, con la ceniza de iniciar la Cuaresma, nos trae un mensaje que en cierta manera nos sirve de preparación inmediata a las prácticas cuaresmales. Se trata de la enfermedad. La enfermedad es una palabra a la que todos le tenemos miedo, pero que cada día más pues se va haciendo parte de nuestra vida. Con el paso de los años y a veces desde muy temprana edad a una persona ya le encuentran una enfermedad, ya tiene un mal, tiene algo que no le funciona bien en el metabolismo, en la circulación. Es que la complejidad del cuerpo humano es tan maravillosa que es un relojito que funciona extraordinariamente bien, y si algo comienza a faltar en el hígado, pues ya no se purifica suficientemente la sangre. Igual ocurre con los pulmones, igual ocurre con los riñones. No digerimos bien si algo pasa en el páncreas. Tenemos tantas cosas y por algún lado comienzan a aparecerse las limitaciones. Ya no estoy mirando bien, tengo que ir a que me coloquen unas gafas, ya no estoy escuchando bien, me duelen las coyunturas. La enfermedad siempre es mala, siempre es dolorosa, nadie la quiere. Lo único que podríamos abonarle como positivo es que nos enseña que nos vamos a morir, que nos enseña, porque a veces lo olvidamos, que este cuerpo se va desgastando y con el desgaste del cuerpo se va aniquilando lentamente la vida. Es un porcentaje absolutamente mínimo, muy mínimo de personas que mueren o accidentalmente o así de repente, que cayeron ya, no, muy mínimo. Lo normal es que lenta y progresivamente se vaya deteriorando el cuerpo, pero esas enfermedades hay de muchas clases y hay algunas a las que se refiere hoy la liturgia que producen una repulsión, un asco en los demás. No debiera ser así, pero eso es un sentimiento natural. Yo no puedo evitar que eso me produzca asco y por eso, para poder atender a la persona, tengo que superarme interiormente y por amor que le tenga tengo que hacer un sacrificio y tengo que hacer el mayor esfuerzo por caridad, pero instintivamente nos produce repulsión, y una de ellas es naturalmente la lepra, que desde el Antiguo Testamento, y por el temor del contagio, porque se sabía ya que era una enfermedad contagiosa, pero no se sabía cómo, imposible en el tiempo de Moisés se supiera cómo se transmitía la lepra, y solamente hasta 1874 el científico Hansen descubrió el bacilo de Hansen que producía la lepra. Pues en aquel entonces sencillamente teníamos que evitar que las demás personas se contagiaran, y entonces venía ese enorme sufrimiento. La persona era echada de su casa a la calle, era echada del pueblo hacia el campo, era escondida, tenía que embozarse la cara para que no le vieran ese aspecto desastroso, porque al perderse la sensibilidad, que es lo propio de la lepra, pues las personas comienzan a perder tejidos y se caen pedazos de la cara, de las manos, y van teniendo unos aspectos terribles. Yo 2 veces he encontrado leprosos, especialmente recuerdo mucho una señora que le llevé la comunión, que ya prácticamente no tenía cara. En esa época no se daba la comunión nunca en la mano, pero había que dársela porque uno no podía, no tenía dónde colocársela, y uno se imagina, si uno sufre un momentico por estar con ella, ¿cómo será el sufrimiento de esa persona? Vivía sola en una casa, le colocaban la comida a los vecinos en la puerta, en un momento en que ella abría, sacaba su comida, entraba y allí quedaba.
Pues ese es el tema de hoy, ese tema de la lepra. La lepra, por una parte, nos hace a los católicos sentir orgullosos, porque la Iglesia, a través especialmente de las congregaciones religiosas y especialmente de los salesianos, siempre estuvo presente en los leprosorios, o leprocomios, lo llaman otros. Siempre estuvo presente. Tenemos un santo, el beato Damián de Molokai, que cuando un país tan grande como era Estados Unidos y Canadá no tenían un lugar apropiado para los leprosos, dejaron una isla del archipiélago de Hawái, la isla de Molokai, solamente para los leprosos, y fue el sacerdote que se ofreció a ir allá a acompañarlos espiritualmente. Nunca más volvió a salir porque el que entraba allá no salía. Dicen que la única vez que se pudo confesar, que deseaba ardientemente confesarse, pasó un barco en el que iba un sacerdote y todo el mundo se enteró de la confesión porque a gritos se confesó y a gritos el sacerdote lo absolvió, porque nadie sano podía ir a Molokai y se iba, no regresaba nunca. Pero lo particular del padre Damián es la felicidad que él sintió cuando también se contagió de la lepra, cuando tocó las campanas de esa pequeña iglesia que tenía, y la tocaba y tocaba y tocaba y le decía a los leprosos: vengan, que ya soy como uno de ustedes, ya no me pueden rechazar, porque naturalmente que la gente dice: tú como estás sano, tú como no estás sufriendo lo mío, tú no puedes comprenderme. Y sí los comprendo, tengo la enfermedad. Pero además nos llena de alegría que fue una religiosa francesa, la hermana María Suzanne, la que descubrió el suero, la vacuna y la cura contra la lepra, y por eso se llama así, Biologicum Marianae, en el nombre que les colocan a los biológicos, Marianum, porque fue descubierto por una religiosa francesa. ¿Sí? La Iglesia siempre estuvo al lado de los leprosos, pero entonces nosotros damos una vuelta a todo esto y nos encontramos con que en el mundo siguen existiendo lepras, que realmente ya está muy, gracias a Dios, erradicada de la humanidad la lepra y tantas otras pestes, porque en la Edad Media, por ejemplo, ahí la famosa peste de 1384, se llevaba 1 o 2 generaciones enteras, la gente toda moría de la peste, la llamaban la peste negra, la peste bubónica, de diferentes pestes. No había antibióticos, no había penicilina, el sufrimiento era enorme, enorme. Pues también nosotros hoy tenemos pestes y tenemos lepras. Quizá lo más parecido en los últimos años, las últimas décadas, es el SIDA. El SIDA empezó su andanza en 1981 y en 1987 ya eran 5 millones y un año más tarde eran 10 millones y hoy no sabemos cuántos son. Porque no es solo como la lepra que se contagiaba por la sangre, ese se contagia también por la relación sexual, por las agujas de los drogadictos que intercambian sus agujas para inyectarse cosas, por procedimientos médicos, a veces hasta por un procedimiento odontológico. Terrible. Gracias a Dios hoy hay cómo detenerlo, cómo controlarlo, cómo paliarlo un poco con los retrovirales, pero los retrovirales valen 3, 4 millones de pesos al mes. Y los países pobres, por eso el África está cundida de SIDA. Las madres se lo transmiten a sus hijos porque se transmiten la gestación. Niños que nacen ya con el estigma de esa corta vida y de una vida de gran sufrimiento por esa enfermedad.
Y se compara por la lepra, por el asco que la gente le tuvo, porque cuando apareció aquello y que no se sabía cómo se contagiaba, todo el mundo los repudiaba, no los aceptaban en ningún barrio, en ninguna casa. Y fue también una religiosa, la famosa Madre Teresa de Calcuta, la que envió a sus hermanas a todas partes a atender los enfermos de SIDA. Esos que no quería atender nadie, ellas los atendían y el Señor las protege. Ninguna religiosa murió jamás de SIDA. Es la obra de la bondad, de la caridad. Todo esto nos prepara la Cuaresma, porque de eso se trata la Cuaresma, de ser gestos que verdaderamente sean caritativos y que ayuden a nuestros hermanos. Pues bien, el Evangelio de hoy nos narra un acontecimiento único. Se acerca un leproso a Jesús. Ya habíamos leído en la primera lectura que el leproso tenía que ir gritando impuro, impuro, para que nadie se acercara a él, porque la gente se apartara de los caminos, porque si tocaba a alguien, a un leproso, quedaba él impuro. Y Jesús pasa y el hombre se acerca. El solo hecho de acercarse significa que veía en el Señor algo distinto, algo nuevo, algo santo. Y se atrevió a acercarse y le habla: si quieres puedes curarme. Y yo creo que ese hombre hacía muchos años no había sentido una caricia, nadie lo había tocado. Algunos dicen que probablemente desde su infancia, desde las caricias de su madre, nadie se había acercado a él con ternura, y el Señor lo toca. Y esa palabra es de un gran contenido en el Evangelio. El Señor queda impuro porque lo tocó, impuro ritual, impuro según la ley. El Señor se hace pecado por nosotros, absorbe ese pecado para darnos a nosotros vida, porque en aquel leproso no sabemos cómo fue sintiendo su curación, cómo se le fueron recuperando los tejidos, cómo fue fluyendo su sangre, cómo fue sintiendo una nueva vida. El cielo, para él el cielo. Y por eso, aunque el Señor le dice no lo diga, él no puede hacer otra cosa que gritarlo. El Señor le dice no lo digas porque había aquello que llamamos el silencio mesiánico. No ha llegado todavía mi hora, llegará mi hora, pero él es imposible no decirlo, y no decirlo, como dice el Evangelio, con grandes ponderaciones. Hay que publicarlo. Miren, yo era un leproso y este hombre me ha tocado y este hombre me ha sanado. Y entonces esa escena se convierte como en la escena fundamental de nuestra vida. Yo leproso, yo enfermo, yo sufriente, el Señor santo, el Señor sano, el Señor poderoso. Nos acercamos el uno al otro y Él toma nuestro pecado. El Señor carga nuestros pecados y los arroja en el fondo del mar. Decía el Salmo responsorial de hoy: dichoso el que está absuelto de su culpa, le han sepultado en el olvido su pecado. Al que no le tienen en cuenta el delito, el que tiene limpia su conciencia. Es la obra de Dios en nosotros. ¿Y cómo se realiza? Se realiza con dos pasos. El primero es el reconocimiento de mi enfermedad y el segundo el acercamiento al Señor. Hoy teníamos que preguntarnos: ¿yo qué lepra tengo? ¿Yo qué lepra tengo? Tengo mis ojos podridos que miran el mal, que buscan las cosas con malicia. Tengo mi corazón podrido, lleno de odio, lleno de resentimiento, incapaz de perdonar. Tengo malos pensamientos, malos sentimientos. ¿Dónde está mi lepra? En las manos. ¿Qué uso yo para el mal de los demás? ¿A qué pasos malos doy? ¿Dónde está mi lepra? Y acercarme al Señor. Acercarme al Señor, dice el Salmo: había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito y propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Esa es la alegría de la Cuaresma, que el Señor perdona nuestra culpa y nuestro pecado. Es pues esta semana que vamos a iniciar
una semana para pensar en nuestras propias lepras, en nuestras propias enfermedades, en nuestras malas inclinaciones, en aquello que nos aleja de Dios, para proponernos en esta Cuaresma acercarnos a Él, en el sacramento de la penitencia, el sacramento del perdón, de la bondad, de la misericordia de Dios, dejarnos tocar por el Señor, abrazar por su infinito amor, y entonces sí, quedar limpios, quedar puros, y decir como termina el salmo, alégrense justos, gocen con el Señor, aclámenlo los de corazón sincero, porque el Señor ha limpiado nuestra vida de la lepra, nos ha quitado nuestro pecado. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, con todo fue hecho, por nosotros hombres, nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La palabra de Dios que hemos escuchado es fundamento de nuestra fe, alimento de nuestra esperanza y fermento de fraternidad. A las peticiones nos unimos diciendo: oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que cercanos a sus hermanos en la fe, les brinden consuelo, comprensión y liberación del mal, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por quienes tienen bajo su mando la dirección de las naciones y de los pueblos, para que, conscientes de los grandes males que agobian a la humanidad, estén prontos a dar soluciones, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por quienes han caído en las redes de los vicios y pecados, para que en su vida experimenten la acción de Dios que sana con su amor y misericordia, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por el eterno descanso de Justo Andelfo Trujillo Suárez y Blanca Mary Jaimes de Trujillo, y por Alberto Trujillo Suárez, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Extiende, Padre, tu mano sobre la humanidad cansada y oprimida. Concédenos a nosotros una fe firme y valiente en el testimonio profético de tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos a ti, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida.
trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesús, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quienes se convierten a ti y les concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamamos la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu amado Hijo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre de misericordia, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya nunca ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos. Del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos, especialmente Justo Andelfo, Blancameri y Alberto, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu Hijo unigénito, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alegres por ser hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Entonces habitaré la tierra que es mía, y yo seré tu pueblo, y tú serás mi Dios. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, y pueda ser morada en mí, y así tenga sabor a ti. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Oremos. Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.